Apreciados estudiantes, cordial saludo. Bienvenidos a este objeto virtual de información sobre los fundamentos teóricos y la estructura de la Constitución. Para trabajar el tema, se explicará la noción de Constitución a partir de los fundamentos teóricos en el contractualismo filosófico y, desde la estructura formal, se abordarán las partes de la Constitución política. Constitución y contractualismo. El contractualismo es la corriente de la filosofía política y el derecho que busca resolver el problema en torno a la legitimidad del poder político y la existencia del Estado, a partir de un pacto o contrato social. Sus elementos epistemológicos son la noción de estado de naturaleza, pacto o contrato social y el Estado. Aunque se considera a Hobbes, Locke y Rousseau sus representantes clásicos, también hubo autores en la antigüedad como Protágoras quienes desarrollaron esta teoría. Algunos otros contemporáneos, como el caso de Jürgen Habermas y John Rawls, quienes tienen perspectivas diferentes frente a la legitimidad del poder político y del Estado. Para brindar una fundamentación de la Constitución política como acuerdo político, daremos una mirada del contractualismo desde la perspectiva de Juan Jacobo Rousseau. Hay que anotar que esta mirada teórica está reflejada en su texto El contrato social, la cual cuenta con unos antecedentes bibliográficos del propio autor en textos como Emilio de la Educación, El discurso de las ciencias y las artes y El origen de las desigualdades. El contractualismo de Juan Jacobo Rousseau se entiende bajo una mirada estrictamente democrática. En este escenario teórico, él nos distingue de tres momentos sociales. El primero de ellos, el estado natural, que a juicio del autor es contrafáctico, es decir, nunca hubo un momento en la historia de la humanidad donde sus miembros se reunieran para renunciar a parte de sus libertades y dar vida a un estado civil y a un gobierno. Juan Jacobo Rousseau considera que es más una aspiración que una realidad, y de existir es un momento de la humanidad indefectiblemente bondadoso, puesto que Juan Jacobo Rousseau cree en la naturaleza bondadosa del ser humano. Lo que para Rousseau sí existe es el Estado social, que es fáctico, dotado de realidades y no contrafáctico. Es característico del Estado social las desigualdades, siendo para éste el motivo de perversión de la bondad humana. Entre el Estado natural y el Estado social hay un pacto implícito y, producto de estas desigualdades, surge la necesidad de crear el Estado civil y democrático que se condensa a través de la idea de un contrato de libertad o contrato social. El Estado civil y democrático estará previsto por la noción de soberanía popular, ya que la democracia directa será la más representativa a la hora de configurar el Estado, pero a la hora de tomar decisiones también. El propio autor lo reconoce como un escenario utópico, pero nos es útil a la hora de rescatar los principales elementos teóricos de la Constitución como acuerdo político. De la teoría de Rousseau podemos extraer unos elementos que nos permiten fundamentar la idea de constitución como acuerdo político. El primero de ellos es el de soberanía. En esta teoría, la soberanía recae exclusivamente en el pueblo y por ende, éste se configura como poder constituyente primario, único capaz de fundar el acuerdo político llamado constitución. El segundo elemento es el de hecho político. El poder constituyente primario es un poder prejurídico y por tanto su actuación como fundación de la Constitución es un hecho político. Primero es el fenómeno político y luego la consecuencia jurídica. El tercer elemento es el de contrato social. En un Estado democrático, la Constitución hace veces de contrato social que da vida al Estado y también regula las dinámicas de poder y por ende del gobierno civil. Y por último, la dimensión jurídica. Al ser la Constitución un documento político jurídico promulgado directamente por el constituyente primario, su orden jerárquico dentro de la estructura formal es de norma de normas. No hay una norma jurídicamente superior a la Constitución. Estructura de la Constitución. La Constitución política democrática se divide formalmente en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. En cuanto a la parte dogmática, tenemos que hace referencia a la parte de la Constitución que fija los valores y principios que orientan a la sociedad y los fines del Estado.
En ella podemos identificar elementos como el preámbulo, los valores supremos del orden jurídico, los principios rectores del Estado y, en general, los derechos y deberes constitucionales. En cuanto a la parte orgánica, hace referencia a la parte de la Constitución que establece la forma y estructura del Estado, partiendo de sus elementos constitutivos, órganos, autoridades, funciones, competencias, entre otras. Sin una distribución orgánica, una Constitución no sería más que una mera declaración de derechos. Por ejemplo, en la parte orgánica encontramos aspectos como las ramas del poder público y cómo están distribuidas, los órganos de control, la división territorial, el sistema de gobierno, los mecanismos de reforma, de participación y demás. Como conclusiones, tenemos que conforme a la fundamentación contractualista rusoniana, la Constitución es un concepto que cobija una doble dimensión tanto política como jurídica. Y como documento formal y jurídico que es, se puede reconocer en él una parte dogmática y orgánica, cada uno con una estructura diferente. Esta es básicamente la bibliografía de la que se extrajo la información. A todos ustedes, muchas gracias.